de aprender tu palabra. Señor, suplicamos tu dirección, tu ayuda por medio de tu Santo Espíritu. La sabiduría, Padre, proviene de ti. Tu palabra dice que debemos pedir si nos hace falta y te lo pedimos, Padre, porque necesitamos. Ayúdanos, Padre, a todos mis hermanos que están presentes a través de esta plataforma. Ayúdanos a entender tu palabra. Te suplicamos en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, voy a compartir mi pantalla para comenzar con la clase. Bien, nos hemos quedado en la cautividad de Pablo y hoy vamos a tratar este temita. Hermanos, una vez más, por favor, ¿se escucha, hermanos? Sí, me confirman, por favor, para... Sí, pastor, buenas noches. Gracias, hermanos. Bien, vamos a tratar hoy el tema de la cautividad de Pablo. De hecho, hoy día vamos a cerrar los 28 capítulos de Hechos. Bueno, Pablo y los compañeros de viaje, ¿no?, que con él estaban, habían llegado a Jerusalén de su tercer viaje misionero y llegando los hermanos lo recibieron a ellos con mucho gozo, como dice Lucas, y ya al día siguiente, después de la llegada de Pablo y los compañeros de él a Jerusalén, Pablo buscó a Jacobo, ¿no?, el hermano del Señor Jesús, quien era uno de los dirigentes de la iglesia allá en Jerusalén, y lo encontró reunido juntamente con los ancianos de la iglesia. Y es importante mencionar que Lucas ya no hace mención a los apóstoles, sino a ancianos quienes estaban reunidos juntamente con Jacobo. Y esto definitivamente es un indicativo de que la iglesia allá en Jerusalén ya no estaba dirigida por los apóstoles, sino por ancianos, el cual comenzaba a ser ya el nuevo modelo de gobierno de la iglesia. Ahora, cuando Pablo cuenta a los ancianos de Jerusalén de todas las cosas, ¿no?, que Dios había hecho en la vida de los gentiles, la iglesia de Jerusalén con Jacobo y los ancianos se alegran y glorifican a Dios, pero había una cierta preocupación entre los ancianos de Jerusalén con respecto a una información que había llegado a oídos de algunos creyentes judíos piadosos. Ahora, ¿cuál era esa información? Bueno, que Pablo estaba enseñando a los judíos que vivían entre los gentiles a que dejen de circuncidar a sus hijos, de que abandonen las costumbres judías. Pero por supuesto, esas acusaciones eran totalmente falsas, por lo que Jacobo aconseja a Pablo, ¿no?, a que haga el rito de purificación, aprovechando que 4 creyentes judíos tenían obligación de cumplir el voto del Nazareo, perdón, y que Pablo sea quien pagara los gastos de estos 4 creyentes que debían rasurarse el cabello, porque conforme al voto del Nazareo, el último día de ese voto, la persona debía rasurarse el cabello. Pero debemos nosotros resaltar que Pablo no hizo el voto del Nazareo, porque ese voto duraba 30 días y conforme Lucas describe, fueron solo 7 días el voto que Pablo hizo. Bueno, a menudo un judío que regresaba a Tierra Santa, es decir, a Jerusalén, tras una estancia en un territorio gentil, se sometía a la purificación ritual y se trataba de un periodo de 7 días conforme Números 19 lo describe así. Ahora, esto considero que encaja muy bien con el rito que Pablo hizo allá en Jerusalén. Pablo se sometió a la purificación ritual para poder participar en la ceremonia de finalización de estos 4 judíos creyentes que habían hecho el voto del Nazareo, ¿no? Él paga los costos. Entonces, ante la realización del rito por parte de Pablo, sería una demostración cabal, ¿no?, de su plena lealtad a la ley de Moisés, por lo cual estaba siendo falsamente acusado. Así que lo que Pablo hizo por consejo de Jacobo, de hacer el rito de purificación, de asumir los gastos de los votos de los 4 creyentes judíos, bueno, indudablemente fue una buena oportunidad
de demostrar a los hermanos judíos de que esas acusaciones que habían escuchado en contra de él eran falsas. Pero justo al último día, ¿no? Que va a terminar la purificación de Pablo, Lucas dice que unos judíos de Asia Menor habían llegado a Jerusalén y al verlo a Pablo en el templo, comienzan a alborotar a la gente y se fueron contra él. Y aquí es donde comienza, ¿no? El padecimiento de Pablo, el cual ya había sido advertido por el profeta Ágabo de Cesarea, quien por medio del Espíritu Santo había dicho que Pablo sería atado por los judíos en Jerusalén y entregado en manos de los gentiles, es decir, de los romanos. Así que, en primer lugar, vamos a ver el arresto de Pablo en Jerusalén y su autodefensa. ¿Pueden cerrar, hermanitos, un favor, el audio? Ya. A ver. Ya han cerrado, creo, ¿no? Ya vamos a seguir avanzando. Bueno, como les decía, vamos a ver el arresto de Pablo en primer lugar allá en Jerusalén y su autodefensa. Y en primer lugar, lo que vemos es que Pablo es atacado y arrestado. Bueno, el arresto de Pablo sucede, como bien ya lo dijimos, en el último día de la purificación que él estaba haciendo, y quienes llevan a cabo este alboroto en el templo para irse contra Pablo, no son los judíos de Jerusalén mismo, sino fueron los judíos que habían venido de Asia Menor a la fiesta de Pentecostés. Ahora, posiblemente esos judíos eran de Éfeso, porque debemos recordar nosotros que Pablo estuvo en Éfeso, ¿cuántos años? 3 años, ¿no? 3 años. Y no creo que hubiese sido difícil no reconocer a Pablo, ¿no? Además, conforme al versículo 29 de Hechos 21, Trófimo estuvo con Pablo ahí en el templo de Jerusalén y esos judíos habían reconocido también a este varón quien era de Éfeso. Así que Pablo es atacado y retenido por aquellos judíos que habían venido de Asia Menor a la fiesta de Pentecostés. Pero, ¿qué más sucedió ahí? Lucas va a decir que dieron gritos estos judíos de Asia Menor, ¿no? Y fue acusado de 3 cargos falsos. Ellos comenzaron a acusar a Pablo y básicamente los cargos contra Pablo eran 3. Bueno, primero, acusaron a Pablo de estar enseñando contra el pueblo, ¿no? Contra las costumbres del pueblo. Ellos afirmaban que Pablo es el que estaba anunciando, ¿no? A que los judíos dejaran sus costumbres de la nación. Y realmente esto es una acusación antisemita. O sea, la acusación era de enseñar a ser enemigo del pueblo de Dios. Y la segunda acusación era enseñar contra la ley. Estos judíos de Asia, bueno, afirmaban que Pablo enseñaba que todos se opongan y vayan contra la ley de Moisés. Y la tercera acusación o cargo falso contra Pablo era que él estaba enseñando contra el templo. Eso afirmaban estos judíos de Asia. Y es justamente en esta última acusación que los judíos suponían que Pablo había llevado a Trófimo a la parte del templo donde estaba prohibido para los gentiles y de esta manera había profanado el templo. Pero todo eso era una mentira. Ellos suponían que era así. No lo habían visto, no lo afirmaban, sino que suponían que Pablo había hecho eso. Entonces, al igual que hicieron con Esteban y con el Señor Jesús, acusándoles falsamente para traer consigo sus muertes, bueno, estos judíos de Asia de igual manera buscaban la muerte del apóstol Pablo con acusaciones falsas. De hecho, las acusaciones falsas contra la ley y el templo también fueron los mismos cargos que se le había formulado a Esteban en Hechos 6 y al Señor Jesús en su juicio ante el Sanedrín, ¿no? Bueno, eso es lo que vemos nosotros de estos cargos que también lo hacen contra Pablo. Ahora,
Después de que la gente haya oído las falsas acusaciones contra Pablo, Lucas menciona que todo el pueblo se agolpó en masa y agarraron a Pablo y lo sacaron a rastras del templo e inmediatamente cierran las puertas del templo y la intención de esta gente judía, bueno, no era dar una paliza a Pablo y luego dejarlo, ¿no? Tal vez como en Listra, lo apedrearon y pensaron que estaba muerto, bueno, pero no era darle una paliza, sino cuando ellos sacan a Pablo del templo y cierran las puertas, ellos lo hacen con una intención. ¿Cuál es la intención? Matarlo, porque dentro del templo esa era una aberración. De hecho, Lucas mismo afirma en el versículo 31 que esa gente procuraba matar a Pablo. Indudablemente las cosas en Jerusalén estaban muy caldeadas y esto fue dado aviso al tribuno o comandante de la compañía romana llamado Licias, quien inmediatamente eh, toma a Pablo, él con su compañía de soldados, él llega ahí al templo y agarra a Pablo, lo encadena y lo saca de en medio de aquella turba, lo saca y es llevado a la fortaleza Antonia, que se dice que estaba al frente del templo donde se podía mirar lo que pasaba y toda la gente cuando es llevado a la fortaleza Antonia, la gente comienza a gritar de Pablo y de los soldados, muera, muera, muera. O sea, ellos querían ver muerto al apóstol Pablo. Ahora, la pregunta es, ¿no? ¿A quién nos trae recuerdo estas palabras contra Pablo cuando ellos decían muera, muera, muera? Al Señor Jesús. Cuando el Señor Jesús fue llevado a Pilato y éste les dijo a los principales sacerdotes y ancianos que no había hallado nada digno de muerte en Jesús y que lo iba a soltar, Lucas en su evangelio, él por ejemplo menciona en el capítulo 23, versículos 18 y 21, ¿no? Que toda la multitud dio voces a una diciendo fuera con esto, ¿no? Y volvieron a dar voces diciendo crucifíquenle, crucifíquenle. Entonces, las cosas que había pasado con Jesús, también ahora algo similar estaba pasando con uno de sus discípulos, el apóstol Pablo. Y por cierto, el mismo Señor Jesús había dicho en Juan 15:20, ¿no? Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros van a perseguir. Y se va cumpliendo. Ahora, una vez que Pablo estaba en manos del comandante Licias, ¿no? En la fortaleza Antonia, el pueblo ya no podía hacer nada. Incluso desde las gradas de la fortaleza Antonia, el apóstol Pablo le suplica y le pide al comandante Licias que le dé permiso para que pueda dirigir algunas palabras al pueblo. Y esto es algo que él pide y Licias cede. Y es en esos momentos que Pablo, haciendo señal con la mano, ¿no? Y guardando silencio el pueblo, él comienza a hablar en lengua hebrea, dando inicio así a su primera defensa de 6 defensas que él dará durante su arresto hasta llegar a Roma. Y eso es importante tener en cuenta. Son 6 defensas que Pablo hace desde su arresto de Jerusalén hasta llegar a Roma. Y veamos la primera defensa de Pablo, y esta es ante la multitud de los judíos. Bueno, Pablo, como dice ahí, se dirige a sus compatriotas y acusadores en la lengua hebrea. Y esta forma de dirigirse captó mayor atención del pueblo, pero detrás de esto, Pablo estaba dejando en claro que las acusaciones en su contra eran falsas. De hecho, Pablo, al dirigirse en el idioma hebreo, él establece un vínculo con el pueblo, ¿no? Aclarando que realmente como verdadero judío no puede estar en contra de las costumbres judías de la ley y el templo, porque cuando ellos escuchan a Pablo hablar en lengua hebrea, Lucas dice que todos se hizo silencio y prestaron atención. Ahora,
Las primeras palabras de Pablo en esta primera defensa fue afirmar justamente que él era judío, que él era judío, instruido estrictamente conforme a la ley, bajo los pies de Gamaliel, celoso de Dios y perseguidor de los creyentes, bajo el consentimiento del mismo Sanedrín. Con estas afirmaciones, el apóstol Pablo niega la falsa acusación de enseñar contra el pueblo judío, de ser un antijudío, antiley y antitemplo. Indudablemente, Pablo deja en claro a sus oponentes judíos de que sus acusaciones son absurdas. Incluso estas afirmaciones dejaban en desventaja a todos sus acusadores. Pablo, continuando con su defensa ante esa turba de judíos desde las gradas de la fortaleza Antonia, él comienza a describirles sobre cómo es que Jesús se le presentó camino a Damasco y le escogió para que fuese el mensajero del evangelio a los gentiles. Y oyendo la turba de judíos decir a Pablo que Jesucristo le había mandado a los gentiles, todos comenzaron a arrojar polvo al aire, a arrojar sus ropas y a gritar a voz en cuello diciendo, quita de la tierra a este hombre porque no conviene que viva. O sea, lo que la gente estaba pidiendo era que Pablo sea muerto. Y cuando Lisias, ¿no?, el comandante romano, ve este actuar de la gente, ve que las cosas nuevamente comienzan a ser muy hostiles, él ordena a los soldados que metan a Pablo a la fortaleza y que le castiguen para poder sacarle más información y saber específicamente por qué es que tanto estos judíos odian a Pablo, ¿no? Y el comandante Lisias realmente no había entendido nada de por qué la gente comenzó nuevamente a irse contra Pablo cuando él dijo que Dios o el Señor me ha enviado a los gentiles. Él no entendía, no entendía las cosas, pero mientras lo ataban a Pablo, eh, él les preguntó si era lícito azotar a un ciudadano romano sin antes haber sido condenado. Así que al enterarse y al escuchar estas palabras, los soldados dan aviso a Lisias que Pablo es romano y Lisias tiene miedo por haberle atado a Pablo, por lo que al día siguiente le suelta las cadenas. Entonces, esto es lo que Pablo hace en su primera defensa ante la multitud de los judíos, pero hay una segunda defensa que Pablo hace, pero ya no a la multitud de judíos ahí en las escaleras, ¿no?, donde él estaba, sino ahora él hace su segunda defensa ante el concilio de los judíos. Y es en este segundo día ya donde Pablo, estando en la fortaleza, ¿no?, Antonia, bajo la guarnición del comandante Lisias, él declara esta segunda defensa, pero esta vez lo hace exclusivamente delante de los principales sacerdotes y de todos los integrantes del Sanedrín. Y fue, de hecho, el mismo comandante Lisias quien convoca a los de Sanedrín y a los principales sacerdotes para que puedan saber, para que él pueda saber exactamente de qué realmente le estaban acusando a Pablo y por qué el tanto odio hacia él. Ahora, las primeras palabras que Pablo dijo ante el Sanedrín fueron: varones, hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Bueno, estas palabras causó indignación al sumo sacerdote Ananías, ¿no?, por lo que Lucas dice que le mandó a golpear en la boca a Pablo, que por cierto, el golpe en la boca o en la mejilla, aparte de ser ilegal ante la ley judía, era una forma de humillación. Pero, ¿qué es lo que específicamente le indignó al sumo sacerdote de lo que Pablo dijo y por ello le mandara a golpear en la boca? ¿Qué es lo que realmente le indignó al sumo sacerdote? ¿Ustedes qué creen? ¿Por qué es que se indignó tanto este sacerdote, sumo sacerdote Ananías, a tal punto que mandó a golpear la boca de Pablo? ¿Qué dicen, hermanos?
Amén, hermano. Sí, hermano. Yo creo que les estaba culpando de la muerte de Cristo. ¿Ya? ¿Otro? ¿Podría ser por su propia conciencia también, pastor? Ya, posiblemente, ¿no? ¿Alguien más? Podría ser para callarlo a Pablo. Ya, Porque se le dirige como Buenas noches. hermanos ante los judíos. ya. A ver, hermano Cristian. Sí, pienso que podría ser, dado que supuestamente Pablo, ¿no? Le acusaban de oponerse al judaísmo tradicional. El hecho que él diga de que tiene buena conciencia y que ha vivido de forma correcta, como que era algo incoherente para en este caso el concilio, ¿no? O el sumo sacerdote. Ya, sí, ¿no? Bueno, claro, porque el punto, ¿no? En esas expresiones de Pablo es que él tiene buena conciencia, ¿no? Cosa que no encajaba para ellos. Y lo que le indignó fue que Pablo haya afirmado justamente que no había nada en su mente que lo condenara, ¿no? Porque él había conducido su vida correctamente delante de Dios. Y eso es lo que afirma Pablo. En otras palabras, Pablo está diciendo, ¿no? Que ante Dios, cada aspecto de su vida era buena y Dios lo sabía y Dios estaba de acuerdo. Y ante eso, bueno, son ellos los que realmente están no en contra de Pablo, sino se están oponiendo directamente contra Dios mismo. Si Dios avala que Pablo tiene una buena conciencia, entonces ellos son más bien los que se están oponiendo contra Dios y ellos son los que no tienen buena conciencia. O sea, definitivamente esto fue tomado por el sumo sacerdote, ¿no? Como una blasfemia, por lo que mandó a golpear a Pablo en la boca, pero no es de extrañar esta reacción por parte de este sumo sacerdote llamado Ananías, porque conforme a Josefo, Ananías era uno de los peores sumos sacerdotes que tuvieron los judíos. Josefo dice que este hombre, Ananías, el sumo sacerdote, era un pro-romano, era cruel y era avaro. Ahora, ante esta situación, bueno, Pablo reacciona indignado. ¿Y qué le dijo Pablo? Bueno, Dios te golpeará a ti, ¿no? Pared blanqueada. Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas a golpear, porque no estaba permitido conforme a la ley mandar a golpear en la boca. O sea, en la ley judía todo acusado era considerado inocente hasta que se probara lo contrario por medio de testigos. Pablo no había sido aún acusado, por tanto, ni había sido juzgado, ni tampoco condenado. Entonces el sumo sacerdote estaba infringiendo toda legalidad, mandándole a golpear la boca. Y Pablo reacciona indignado, emitiendo una maldición sobre el sumo sacerdote. Ahora, ¿qué piensan ustedes, hermanos, frente a esta reacción de Pablo? ¿Qué piensan frente a la reacción de Pablo de esta manera? Sí, sí, hermano Wilber. Hermano, bueno, yo creo que se debería tener siempre respeto, ¿no? Por más que sabemos que es autoridad y tener respeto, ¿no? Yo creo que quizás a Pablo la reacción ese rato dijo eso, ¿no? Eso sería lo que puedo contar, pastor. Ya. ¿Otro hermanito? ¿Qué piensan de la reacción de Pablo? ¿Estuvo correcta, incorrecta? Pastor, ¿Alguien más? Sí, sí, hermano. fue su humanidad más que nada, ¿no? Ya, Sí, porque le menciona que recién se está informando que era un sacerdote, ¿no? ya, Y eso es cuando a uno le golpean, a uno le sale qué cosa la humanidad sin considerar con respecto a la autoridad, ¿no?
Ya, algunos comentaristas dicen, ¿no? Que es posible que Pablo era un poco ciego, ¿no? Bueno, algunos dicen eso, pero bueno, estamos aquí, ¿no? Para poder hablar. A ver, sí, hermano Cristian, creo que quería hablar. Sí, 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 bueno, quiero comentar, justo lo que, la forma como reacciona Pablo era un poco similar a lo de Esteban, ¿no? Cuando él también se da su argumentación, en un versículo les dice, ¿no? Duros de servicio, incircuncisos de corazón y de oídos, ¿no? Entonces, habla fuerte, ¿no? Y creo que también Pablo, hizo eso, también quizás recordando lo que Jesús también como hablaba, ¿no? A los fariseos o a los líderes religiosos, ¿no? Ya, Entonces, o sea, aparentemente para Pablo, pudo haber sido una reacción natural y por eso lo mencionó, ¿no? Entonces, eh, bueno, o sea, de cierta forma, o sea, sí, ¿no? O sea, él tenía la autoridad para decirlo, ¿no? Bueno, esa es mi opinión, ya. Sí, hermanita Sara. Bueno, Hermanos, como acotando un poco más a lo que dijeron, eh, aquí parece que a Pablo le ganó fue un poco, se podría decir, presumir todo lo que él sabía, todo el apoyo, o lo que Dios le había dado la potestad, ¿no? Para poder ser el buen predicador y todo lo que él sabía. Y le ganó, pues, el momento, fue su reacción. ya. Gracias, hermanita, ¿no? Recordemos que Pablo era un hombre que temía a Dios, muy pegado a las escrituras. Creo que él debió reaccionar como su maestro Jesús, quien también había sido abofeteado, recuerdan, ante el concilio, y Jesús reaccionó con calma, ¿no? Y sencillamente él preguntó cuál era la razón por la que le habían golpeado. Es cierto que Pablo reaccionó con enojo, porque cuando usted analiza el texto en sí mismo, el, el versículo 1, eh, va a tener implicancias de eso, de enojo, y fue equivocado, sí, pero en el versículo 5, él va a reconocer su error y va a decir, bueno, no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, porque escrito está, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Sinceramente, Pablo era un siervo humilde, a pesar del accionar, de la forma como él reacciona en el momento ante el sumo sacerdote, vemos que para Pablo la palabra de Dios y la obediencia a ella estaba por encima de cualquier otra cosa. Cuando él dice, bueno, ¿verdad? Es el sumo sacerdote, no lo sabía, escrito está. ¿Ven? Me equivoqué en reaccionar de esta manera, pero yo sé que la palabra de Dios dice, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Si bien él reaccionó con enojo, pero inmediatamente, cuando se enteró que era el sumo sacerdote, él inmediatamente, ¿qué hace? Corrige ese error como un siervo humilde. Así que después de esta interrupción, Pablo plantea su defensa ante el Sanedrín de manera muy sabia. Por cierto, el Sanedrín estaba compuesta por saduceos, ¿no? Y fariseos, y Pablo sabía muy bien cuáles eran los temas que diferían entre ambos partidos, porque él fue fariseo. Además, Pablo, teniendo en cuenta de que esa asamblea convocada por el comandante Lisias era buscar información sobre la acusación que le estaban haciendo a él, bueno, Pablo tocó un asunto conflictivo, el cual era la doctrina de la resurrección. Y Pablo literalmente dijo, ¿no? En el versículo 6 del capítulo 23, acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos, se me está juzgando. Entonces, los saduceos, ¿no? Al aceptar solamente el Pentateuco como inspiración divina, ellos rechazaban la doctrina de la resurrección. Y por el otro lado, los fariseos, quienes sí aceptaban la ley, los salmos y los profetas como inspiración divina, ellos sí creían en la doctrina de la resurrección. Así que este fue el punto que causó, ¿no?, disensión entre los fariseos y los saduceos, a tal punto que los fariseos comenzaron a defender
a Pablo diciendo que ningún mal hallaban en él y que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. Ahora, es muy probable que los fariseos comenzaron a intentar explicar a través de la doctrina de la resurrección lo que Pablo le había sucedido en su camino a Damasco, pero indudablemente las cosas en aquel lugar, Lucas dice que se volvió muy violento. O sea, es muy probable que incluso haya habido violencia física entre saduceos y fariseos, por lo que el comandante Lisias, Lucas va a decir que él ordenó que sacaran a Pablo de en medio de ellos y se lo llevasen a la fortaleza Antonia. Entonces, Pablo indudablemente debió estar preocupado por la situación que acababa de vivir los 2 días seguidos desde su detención en el templo, ¿no? Por lo que el Señor tuvo que intervenir para animarlo y fortalecerlo. ¿Alguien puede leer Hechos 23:11? Por favor. Amén, pastor. A ver, hermano. Amén. A la noche, Sí. Perdón. Sigan. No hay problema. a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Amén, gracias. Aquí Pablo es confortado por el Señor. Bueno, una situación terrible la que estaba viviendo. Su vida estaba en peligro, ¿no? Y conforme cómo iban las cosas, pareciera que Pablo, ¿no? Ya no tenía esperanza de vivir e ir a Roma para predicar el evangelio. Así que en ese momento de desaliento, el Señor lo alentó con la promesa de que iba a ir a Roma a testificar a Cristo. El Señor lo alienta. Así que esto es su segunda defensa que Pablo hace ante el concilio de los judíos. Ahora, hay una tercera defensa de Pablo, pero esta vez ante Félix. Y aquí ya entramos al tema cuando Pablo es sometido a juicio en Cesarea. Ojo que lo que vimos, las 2 defensas lo hace en Jerusalén, pero su tercera defensa ya lo hace ante Félix en Cesarea, porque al día siguiente de la defensa que Pablo tuvo con el Sanedrín o ante el Sanedrín, unos 40 judíos, dice Lucas, que habían hecho juramento bajo maldición para dar muerte a Pablo, y yendo estos hombres a los principales sacerdotes, ¿no? Y a los ancianos, hacen saber de esta intención y acuerdan para que trajeran a Pablo con engaños, con esa excusa de poder indagar algunas cosas más y que una vez que esté yendo en el camino, ellos iban a actuar contra Pablo y lo iban a matar. Pero estas cosas fue oído por el sobrino de Pablo y avisó al comandante Lisias, y el comandante Lisias inmediatamente llama a 2 centuriones y le ordena que preparen 200 soldados, ¿no? 70 jinetes, 200 lanceros para partir a las 9 de la noche hacia Cesarea, ¿no? Llevando consigo a Pablo para que Félix, el gobernador, pueda estar ahí y retenerlo él, porque ahí en Jerusalén realmente las cosas estaban bastante, ¿no? fuertes contra Pablo, y entonces el comandante Lisias tiene que tomar una decisión ya, inmediata, ¿no? Entonces, Lisias, a través de una carta donde detalla todo lo que había ocurrido con Pablo, aunque a decir verdad, él hace algunos cambios, ¿no? a su favor en esa carta, y envía a Pablo a Cesarea, ¿no? Y una vez llegando a Cesarea, Félix, ¿no? al saber que Pablo era de Cilicia, por lo que estaba de acuerdo con su jurisdicción, le dice a Pablo que le va a escuchar cuando lleguen sus acusadores, y mientras tanto va a ser custodiado, ¿no? en el pretorio de Herodes. Ahora, pasados 5 días de haber llegado Pablo a Cesarea, Lucas dice que el sumo sacerdote Ananías y algunos ancianos de Jerusalén, acompañados con un abogado contratado llamado Tértulo, llegan a Cesarea y se presentan ante el gobernador Félix para acusar a Pablo. Y es ahí
cuando Pablo hace justamente su tercera defensa, y en esta oportunidad lo hace ante el gobernador Félix en Cesarea. Ahora, cuando comienza la audiencia, ¿no?, ante Félix, los primeros en presentar el caso y acusación son los líderes judíos, por medio justamente de su representante legal llamado Tértulo. Y Tértulo presenta 3 acusaciones contra Pablo. ¿Alguien puede leer, por favor? Amén, pastor. Ya, eres entre hermanita. Tértulo rápidamente presenta 3 acusaciones contra Pablo. Primero, promotor de rebelión o sedición, versículo 5. Segundo, cabecilla de la secta de los nazarenos, versículo 5b. Tercero, profanador del templo, versículo 6. Gracias, hermano. Entonces, Tértulo presenta estas 3 acusaciones contra Pablo. Rebelión por rebelión, promotor de rebelión. Y esto es una acusación, de hecho, muy grave, porque el hecho de ser rebelde, ¿no?, o incitar la rebelión en el Imperio Romano era castigado duramente, incluso con la propia muerte. Y el segundo, era acusado por ser cabecilla de la secta de los nazarenos. Ahora, esa calificación nazarenos es una referencia al Señor Jesús, quien era de Nazaret. La acusación era que Pablo era líder o cabecilla, ¿no?, de esa secta que ellos lo consideraban secta de los cristianos seguidores de Jesús. Y de hecho, Tértulo es muy astuto al presentar a los seguidores de Cristo como secta de los nazarenos, porque detrás de ello, su fin era hacer ver a Félix que más que una secta religiosa, Félix lo vea como un partido político, el cual está siendo muy problemático, no solo a los judíos, sino también a Roma. Pero esto fracasaría porque el gobernador Félix, conforme al versículo 22 del capítulo 24, estaba bien informado sobre los cristianos llamados los del camino. Y su tercera acusación, que era profanador del templo, bueno, esta acusación había sido ya hecha por los judíos de Asia en Jerusalén, ahí en Hechos 21, que por cierto, esta acusación era sencillamente una suposición, porque ellos pensaban que Pablo había metido a Trófimo, ¿no?, un gentil creyente, al templo, ¿no?, le había metido al espacio donde estaban los judíos, donde solo judíos podían entrar. Tértulo no da detalles en esta acusación, ni tampoco están aquellos judíos de Asia para afirmar esa acusación, así que esta acusación y también los anteriores son falsas, pero ante estas acusaciones, el sumo sacerdote y todos los ancianos que le acompañaban confirmaron positivamente ante Félix que todo eso era verdad. Mis hermanos, conocedores de las Escrituras, conocedores del Antiguo Testamento, pero su odio hacia Pablo hace que ellos avalen aquella mentira. Ahora, era el turno de la defensa de Pablo, pero él no tiene un abogado al lado quien lo pueda defender. Y Félix, ¿no?, le hace la señal a Pablo y le pide que se defienda. ¿Y qué dice Pablo? Un hermano más que pueda leer, por favor. Amén. A ver, hermano. Pablo comienza su defensa ante Félix, haciéndole ver que no fue más de 12 días que recién había subido a adorar a Jerusalén, el cual sería imposible que en pocos días pueda incitar una revuelta. Versículo 11. También Pablo hace ver a Félix que durante su permanencia en Jerusalén, desde que llegó ahí para la fiesta de Pentecostés, se mantuvo alejado de las sinagogas, evitó aparecer en público e incluso se mantuvo alejado del templo, por lo que en ningún momento provocó disturbios o revueltas. Versículo 2. Pablo pide a Félix que los líderes judíos presenten pruebas de sus acusaciones. Versículo 3. Gracias, hermano. Bueno, Pablo sabe que los judíos no tienen ninguna prueba, ¿no? O sea, ni siquiera tenían testigos para validar sus acusaciones. Pero lo que sí Pablo valientemente le afirma a Félix es admitir que él es un cristiano. Porque
¿Qué dice el versículo 14 al 16 de Hechos 24? Dice, pero esto te confieso, según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Así que Pablo admite ante Félix que él es un cristiano. Bueno, ellos lo llaman secta de los nazarenos. Sí, Pablo admite, yo soy creyente, cristiano, seguidor de Jesús. Y el apóstol Pablo, lejos, ¿no?, de negar ser cristiano, bueno, él afirma valientemente ante Félix que es un creyente que cree en todo el Antiguo Testamento y cree en la resurrección de los muertos, tanto de justos como de injustos. Y Pablo deja en claro al gobernador Félix que no es un hereje, tal como los líderes judíos lo estaban acusando. Al contrario, ¿no? Más bien son ellos los sectarios. Bueno, hasta aquí Pablo contrarresta las dos primeras acusaciones en su contra, el ser un revoltoso y el ser el líder del camino, ¿no? Habiendo refutado con éxito las dos primeras, bueno, él procede ahora a defenderse de su tercera acusación falsa, el cual era profanar el templo. ¿Alguien puede leer Hechos 24 del 17 al 20? Un hermano, a ver, por favor. Amén. Amén, pastor. Dice, A ver, pero pasados algunos días, pasados algunos años, vine a hacer limosnas a mi nación y presentar ofrendas. Estaba en ello cuando unos judíos de Asia me hallaron purificado en el templo, no con multitud ni con alboroto. Ellos debieran comparecer ante ti y acusarme si contra mí tienen algo. ¿Sigo, mano? A ver, gracias. Hasta 19, ya 19, no, hasta ahí. Bueno, ahí Pablo, ¿no?, refuta, ¿no?, con éxito, ¿no?, esta última acusación falsa, que era profanar el templo, y dejen claro que él en ningún momento profana. De hecho, él está cumpliendo más bien un voto ahí en el templo, cuando la multitud, ¿no?, se alborota y lo agarra. Entonces, Pablo es muy claro en su defensa, ¿no? Lejos de haber profanado el templo, él mismo estaba en un estado, ¿no?, de limpieza ceremonial, ¿no? Y lejos de profanarlo, había acudido allí para llevar ofrendas inclusive. Ahora, habiendo demostrado ya con éxito que todas las acusaciones de Tértulo carecían totalmente de pruebas, Pablo pasó a la única acusación genuina que podía presentarse contra él. Incluso había testigos de cargo presentes para apoyar esa acusación, ¿no? El sumo sacerdote, los ancianos que habían venido, ¿no?, con Tértulo y que habían estado presentes cuando Pablo compareció ante el Sanedrín. Ellos podían testificar sobre el único asunto que surgió en esa audiencia, porque la creencia de Pablo, ¿cuál era? La resurrección de los muertos. Y Pablo va a decir ahí en los versículos 20 y 21, dice, o digan estos mismos si hallaron en mí alguna cosa mal hecha cuando comparecí ante el concilio, a no ser que estando entre ellos prorrumpí en alta voz acerca de la resurrección de los muertos, soy juzgado hoy por vosotros. Así que Pablo deja en claro al gobernador Félix que él estaba siendo juzgado nada menos que por su fe cristiana, ¿no? Y era necesario entonces que Félix se diera cuenta de eso, ya que todo este asunto se trataba de la convicción religiosa judía y no de asuntos relacionados con la ley romana, ¿no? Así que Félix, habiendo escuchado ya la defensa de Pablo, él consideró que realmente este asunto lo iba a terminar cuando viniese a él el comandante Lisias. Pero mientras tanto, ¿no?, Félix ordena al centurión que lleve a Pablo, lo encadene, ¿no?, estando ahí,
pero con cierta libertad, ¿no? Y que no había cierto impedimento para que él sea visitado o servido por algún amigo o familiar. Así que seguramente Félix ya estaba como que dándose cuenta que esas acusaciones eran falsas, no tenían sentido, no había testigos, y como que a Pablo ya le da cierta libertad de que reciba visitas, de que sea atendido por amigos, por familias, ¿no? Y ahora, habiendo pasado algunos días después de lo que él presenta su defensa ante Félix, Félix, juntamente con su esposa Drusila, manda llamar a Pablo y quiere escucharle acerca de la fe en Jesucristo, pero Pablo nunca presentaba el evangelio en el vacío, ¿no? Siempre lo hacía en un contexto concreto, y en esta ocasión Pablo le habla a Félix y a su esposa Drusila sobre la justicia, el dominio propio y el juicio venidero. Eso lo encontramos en el versículo 25. Ahora, indudablemente Félix era culpable de injusticia, ¿no? Su gobierno estaba relacionado con la opresión y la crueldad. También él era un hombre que no tenía dominio propio porque la lujuria lo ataba. De hecho, Drusila era su tercera esposa. Incluso muchos comentaristas concuerdan de que Drusila tenía solo 16 años cuando Félix la toma por mujer, e incluso se la quitó al rey Emesa, ¿no? Así que frente a esto ya había faltas en Félix, y por el otro lado, frente a la injusticia y a la inmoralidad de Félix, Pablo debió hablarle también del inevitable juicio venidero. Pero escuchando todo esto, Félix realmente no soportó, y Lucas dice que tuvo miedo y despidió a Pablo diciéndole que ya lo va a llamar después, ¿no? Pero las intenciones de Félix no era tanto escuchar a Pablo sobre el evangelio, sino ¿qué buscaba Félix? Dinero. Quería que Pablo le diese dinero para que le dejara libre. Por eso en varias ocasiones Lucas dice que le manda llamar a Pablo, pero Pablo nunca cedió a esas cosas. Hermanos, aquí vemos la integridad de Pablo a pesar de la situación en la que está. Y Lucas dice, Pablo pasó ahí 2 años bajo la custodia de Félix en Cesarea, hasta que Félix fue reemplazado por Festo, ¿no? Por Porcio Festo. Y como Festo quería ganarse el favor de los líderes judíos, no suelta a Pablo, sino él lo deja preso en Cesarea. Bueno, en realidad no sabemos la fecha exacta en que Festo asumió el gobierno de Palestina en Cesarea, pero la mayoría de comentaristas concuerdan en que fue aproximadamente entre el año 59 o 60 después de Cristo, y que fue Nerón quien ya gobernaba Roma desde el año 54, que depuso a Félix a su cargo y puso a Festo como nuevo gobernante de Palestina. Así que es importante tener en cuenta, ¿no?, que cuando Pablo va a ser trasladado a Roma, es Nerón quien ya está en el trono de Roma. Pero no solamente son 3 defensas de Pablo, dijimos que eran 6, así que tenemos que ver la 4ª defensa de Pablo, pero ya no ya ante Félix, sino esta vez ya ante Festo, quien es el nuevo gobernador. Y como ya dijimos, habían pasado 2 años, o tal vez un poco más, desde que Pablo estaba preso en Cesarea, pero ahora Judea estaba ya bajo la jurisdicción de Festo, por lo que él, sentándose en el tribunal, manda que fuese traído Pablo para tener un juicio romano oficial, ¿no? Esta sí es de manera oficial, y los líderes judíos habían venido de Jerusalén y comenzaron a presentar sus acusaciones contra Pablo, pero ninguna de esas acusaciones podía ser probada nuevamente. Continúan simplemente en palabras, ¿no? Y Festo, de hecho, era un hombre muy distinto a Félix. Él era un hombre honorable, no sabía mucho sobre las acusaciones que los judíos, ¿no?, tenían contra Pablo, por lo que él quiso escuchar, ¿no?, tanto a los judíos, líderes judíos, como también a Pablo, para saber más a fondo sobre la situación. Pero como en toda política, ¿no?,
el gobernador busca ganarse el favor de quienes pueden permitir que siga sentado en el trono. Festo, ¿no?, queriendo congraciarse con los judíos, bueno, quiso convencer a Pablo para que sea llevado a Jerusalén y ahí sea juzgado por él mismo, pero Pablo, ya dándose cuenta de esas intenciones de Festo y que era muy probable que yendo a Jerusalén, en el camino nomás lo mataran, ¿no? Porque recuerdan que 40 hombres querían matarlo ya anteriormente. Entonces Pablo, ya dándose cuenta de la intención de Festo, y estaba seguro que ni siquiera iba a llegar a Jerusalén porque en el camino lo iban a matar, Pablo apela al César. ¿Y quién es el César? Nerón, ¿no? Él hace uso de su derecho como ciudadano romano. De hecho, Pablo fue muy enfático en su defensa ante Festo, ¿no?, porque él dijo, ¿qué dijo? A ver, ¿alguien puede leer ese texto? Amén, pastor. A ver, hermanito. Dice, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien. Porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas de que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. A ver, ¿no? Bueno, creo que Pablo es muy claro aquí con Festo. Yo no he hecho absolutamente nada y Pablo sabía que no tendría ya ninguna esperanza si se entregaba a la jurisdicción judía, ¿no?, y solo bajo el tribunal romano podía esperar tal vez una pizca de justicia, ¿no? Por lo que, haciendo uso a su ciudadanía romana, Pablo apela al César, ¿no?, quien estaba en Roma, y Festo, teniendo consejo, ¿no?, él dice, bueno, a César has apelado, a César vas a ir. Pero antes de que Pablo sea mandado al César en Roma, Festo recibe la visita del rey Agripa y Berenice. Ahora, esto es importante conocer quién era Agripa, ¿no?, y Berenice. De hecho, ellos eran hermanos, hijos de Herodes, Agripa I, y también eran hermanos de Drusila, quien fue la esposa de Félix. O sea, realmente Agripa, Berenice y Drusila venían de una dinastía real. Por ejemplo, sus raíces tienen su comienzo con Herodes el Grande. ¿Cuántos recuerdan a Herodes el Grande en Mateo? Él intentó, ¿qué cosa? Matar a Jesús cuando era niño. Luego de Herodes el Grande vino Herodes Arquelao, su hijo, que por cierto fue también un gobernante bastante despiadado en Judea, al igual que su padre. Es por eso que José y María, después de haber huido a Egipto, estaban pensando volver a Judea. Sin embargo, cuando saben que Arquelao está gobernando Judea, ya no van ahí, sino deciden ir a Nazaret, y ahí es donde Jesús crece. Luego de Arquelao, otro entró al trono que era familiar también, Herodes Antipas. Ahora, Herodes Antipas, recuerden que mandó a decapitar a Juan el Bautista. Luego ya en la siguiente generación estuvo Herodes Agripa I, ¿no?, quien dio muerte ¿a quién? Al apóstol Jacobo y encarceló a Pedro. ¿Recuerdan Hechos 12? Ese Agripa de Hechos 12, no, este es Herodes Agripa I. Y ahora aquí, en el capítulo 25 de Hechos, está el hijo de Agripa I, llamado igual que su padre, Herodes Agripa, pero ya Agripa II. Así que este Agripa II conoce muy bien las raíces judías. Es por eso que el apóstol Pablo, ¿no?, cuando es presentado ante él, ¿no?, Pablo le va a decir en el versículo 3 del capítulo 26 que él es un experto en costumbres y conflictos judíos. Y también en el versículo 27 del capítulo 26 le dice, ¿no?, que es muy versado en los libros de los profetas del Antiguo Testamento. Entonces, a diferencia de todos sus antepasados, este Herodes Agripa II es más amable y dispuesto a escuchar el evangelio. Incluso al final de escuchar a Pablo en su defensa, ¿qué le dijo Agripa II? Por poco me persuades a ser cristiano. O sea, inclusive si Pablo no hubiese apelado al César, Festo lo hubiese considerado como un hombre libre de acusaciones, pero tenemos que ver, ¿no?, que él ya había apelado a César y a César tenía que ir. Entonces, ahí vamos a ver
la quinta defensa de Pablo, esta vez ante Agripa en Cesarea. Recuerden que él está de visita ahí, ¿no?, con su hermana, y ahora Festo, al reunir a los tribunos, los principales hombres de la ciudad de Cesarea, al rey Agripa y su hermana Berenice, él manda a traer a Pablo para que presente su defensa ante el rey Agripa. Realmente, Festo lleva a cabo esa audiencia con la intención de que Agripa, el rey Agripa, pueda examinar el caso y luego él tenga que escribir, ¿no?, al César, porque Festo decía, no, bueno, me parece fuera de razón enviar a un preso y no informar los cargos que hay en su contra. Entonces tengo que mandar algo. Así que Agripa, ayúdame, te voy a traer a Pablo, le vas a escuchar a ver qué es lo que tú puedes sacar una conclusión y quiero algo para mandar al César. Así que el rey Agripa, ¿no?, dirigiéndose a Pablo, le dijo que hablara por él mismo en su defensa. Ahora, ¿cuál fue la defensa de Pablo? ¿Alguien puede leer, hermanos, por favor, las tres primeras? Amén, pastor. A ver. Dice, Pablo comienza su defensa haciendo hincapié en la doctrina de la resurrección. Pablo argumenta la doctrina de la resurrección con su testimonio de su conversión. Los detalles que Pablo mencionó sobre lo que Jesús le dijo fueron. Ya, y ahí están, ¿no?, las cuatro cosas que Pablo hace mención. Entonces, Pablo comienza su defensa haciendo hincapié en la doctrina de la resurrección. De hecho, era precisamente por la que estaban juzgando, ¿no?, o acusando a los líderes religiosos judíos. De hecho, Pablo demuestra a Agripa, ¿no?, que él no es el único quien abraza la doctrina de la resurrección, sino que dicha doctrina tiene su origen en la religión judía y todos los judíos, al igual que él, fomentan esta misma esperanza de la resurrección. Porque, ¿qué dice Pablo al rey Agripa en el versículo 6-8 de Hechos 26? A ver, un hermanito rapidito. Amén, pastor. A ver, hermanito. 26, 6 al 8. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio, promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Amén, ¿no? Bueno, Pablo es claro ante Agripa, dice, no, yo solamente no abrazo eso. Bueno, ese abrazo, el abrazar acerca de la resurrección, ¿no?, es algo que se origina en la religión misma judía y de eso me están acusando. Y seguidamente, Pablo argumenta después la doctrina de resurrección con su testimonio de su conversión, donde el mismo Señor Jesucristo, ¿no?, quien resucitó de entre los muertos, se le apareció camino a Damasco y le llamó para que fuera testigo del evangelio a los gentiles. Es más, los detalles, ¿no?, que Pablo mencionó sobre lo que Jesús le dijo fueron para que abra sus ojos, es decir, a los gentiles, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, para que se conviertan de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, es decir, en Jesús, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Así que Pablo presenta su defensa con argumentos sólidos, y si está hablando, si me acusan de la resurrección, bueno, la resurrección es un tema que nace en los judíos, en la religión judía. De hecho, él continúa diciendo, ¿no?, que si a mí se me acusa de la resurrección, yo creo en la resurrección y mi mismo testimonio da fe de eso, lo que me pasó, y él cuenta su conversión y luego él da detalles acerca de lo que Jesús le dijo en ese encuentro que tuvo camino a Damasco. Así que con estos detalles de Pablo, podemos ver que más allá de defender su inocencia, Pablo tiene toda la intención de presentar el evangelio a Festo, ¿no?, a Agripa y a todos quienes están reunidos en esa audiencia. Es más,
para reforzar esas cosas, Pablo da un discurso evangelístico directamente a Agripa, ¿no? ¿Quién puede leer el versículo 19 al 23 de Hechos 26? A ver. Amén, pastor. Hermana Gabriela, a ver, hermanita. 19 al 23, ¿no, pastor? Sí, capítulo 26, 19 al 23. Amén. Para que abras 19-23, perdón. Pablo obedece a la visión, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén, y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obra digna de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. ¿Sigo, pastor? Sí, hasta el 23. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Amén. Miren cómo Pablo, si bien él presenta su defensa, pero él siempre lo hace con la intención de evangelizar, presentar a Cristo, y lo hace en esta ocasión directamente a Agripa. Este es un gran ejemplo para cada uno de nosotros como creyentes, ¿no? O sea, a pesar de que la vida de Pablo estaba en peligro, él anunció las buenas nuevas del evangelio sin cambiar absolutamente nada. Pablo no fue diplomático al presentar el evangelio, él fue directo y claro. Pero claro, no siempre va a haber personas como Festo, quien al escuchar el evangelio de Pablo, ¿no?, le dijo que el mucho estudio le había vuelto loco, ¿no? Pablo, tú estás loco, las muchas letras te han vuelto loco. Pero Pablo, o sea, no cayó, sino le dijo que no era loco, que no era ninguna locura, sino que lo que habló era verdad y cordura. Entonces podemos ver en todo esto que en ningún momento Pablo apunta a su liberación, su enfoque está en el evangelio, ¿no? Por lo que le hace un último llamado a Agripa, ¿no?, para que se arrepienta y cree en el evangelio, cuando él le dice: ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Pero Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Y esto es algo que me llama mucho la atención, porque las cosas parecen, ¿no?, que se habían revertido, ¿no? Pablo le dice: ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? La audiencia había comenzado con el juicio a Pablo, pero ahora Agripa era el que estaba siendo interrogado, ¿no? Sinceramente, Pablo es muy audaz y valiente al presentar el evangelio con su pregunta, ¿no? Pablo llama a Agripa al arrepentimiento, pero lamentablemente el rey Agripa rechaza el evangelio. Pero no solo el llamado de Pablo es a Agripa cuando éste lo rechaza, sino Pablo al final termina llamando a toda la audiencia al arrepentimiento, ¿no? Porque ¿qué dijo en el versículo 29 del capítulo 26 Pablo? ¿Alguien puede leer? Amén. Y Pablo dijo: quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, pues seis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Amén. Amén. Ven cómo Pablo, ¿no?, al final, frente al rechazo, bueno, no solamente queda en Agripa, sino él llama a toda la audiencia al arrepentimiento. Y esto es increíble, ¿no? Los siervos del Señor Jesús pueden estar encadenados, pero el evangelio no lo va a estar. También la respuesta del rey Agripa, ¿no?, a Pablo nos recuerda que no siempre va a haber respuestas positivas cuando presentamos el evangelio. Nosotros sencillamente somos sembradores, somos aquellos que arrojamos la semilla de la palabra de Dios, y es Dios únicamente quien va a dar el crecimiento. Nosotros estamos llamados a ser fieles al evangelio, y es el Señor quien
completará su obra. Así que, sea cual sea nuestra situación, en todo momento estamos llamados a predicar el evangelio. Ahora sí, ¿no? Después de esta quinta defensa de Pablo ante el rey Agripa, había llegado la hora de que Pablo sea conducido a Roma. Pablo ya tenía que ser conducido a Roma. Y ahí llegamos al capítulo 27, ¿no? Hasta el 28. Y lo primero que vamos a ver es, ¿no?, que zarpan hacia Roma. Bueno, Pablo había sido entregado por manos de Festo a un centurión llamado Julio, tal como Lucas lo menciona. Era él quien se encargaría de llevarlo como prisionero a Roma, pero Pablo no iba solo, sino con él también iban otros presos que tenían que ser llevados a Roma, probablemente para ser condenados. Y además, quienes acompañaban a Pablo en ese viaje de prisión, bueno, era Lucas y Aristarco, el mismo hermano que había sido retenido en Éfeso, recuerdan, durante el alboroto en su tercer viaje misionero. Bueno, ahí estaba Aristarco y también Lucas. Ahora, parece ser que no había un barco disponible para llevar a Pablo y los demás prisioneros de manera directa, ¿no?, de ahí de Cesarea directamente a Roma. No había un barco directo, por lo que el viaje tuvo que tener varias paradas y en diferentes lugares, y eso lo pueden observar ahí en el mapa que está en sus pantallas, ¿no? Por ejemplo, Lucas menciona al menos 3 barcos, ¿no? En el capítulo 27, versículo 2, él menciona una nave adremitena, y luego menciona otras 2 naves alejandrinas, ¿no? En el versículo 6 del capítulo 27 y el capítulo 28, versículo 41. Entonces, el viaje había iniciado, como ven ustedes ahí en el mapa, desde Cesarea, ¿no? Desde Cesarea, ¿no?, en la nave adramitena, y pasaron por Sidón hasta llegar a Mira, ¿no? Cuando ellos llegan a Mira, las flechitas azules, el recorrido que hace Pablo para ir a Roma, pero viendo una nave alejandrina ahí en Mira que se dirigía a Italia, Julio y los demás prisioneros, bueno, suben a esa embarcación y por el mal clima llegaron a duras penas, ¿no?, ahí a Creta, llamado Buenos Puertos, ¿no? El clima estaba mal, era invierno, pero estando ya mucho tiempo en Buenos Puertos y viendo que ese lugar era algo incómodo para pasar el invierno, el centurión, juntamente con el piloto, ¿no?, y el dueño de la nave, deciden zarpar, pero Pablo les dijo que era muy peligroso navegar y que si lo hacían iba a traer consigo perjuicio y mucha pérdida, no solamente del cargamento y de la nave, sino también de las personas que viajaban en ella, pero no hicieron caso el consejo de Pablo. Bueno, y salieron de Buenos Puertos, que está aquí en Creta, donde está mi mouse, ¿no? Salen de ahí, ¿no?, con la intención de llegar a Fenicie, ¿no?, por esta parte que queda un puerto de Creta, el cual era un lugar mejor para pasar el invierno, pero pasó lo que se temía, ¿no? Bueno, una tormenta los agarró mientras ellos costeaban Creta, y sobre ellos Lucas dice que golpeó el huracán llamado Euroclidón, ¿no?, que significa, bueno, el viento del este y el viento del norte, y no pudiendo ya controlar la nave, se abandonaron, es decir, se quedaron a la deriva, ¿no?, a donde ya el barco les iba, o el mar, perdón, les iba a llevar. Ahí es cuando comienza la tormenta en el mar y los 3 consejos de Pablo. Ahora, la tormenta, de hecho, era muy temida. Hicieron muchos esfuerzos para aligerar el barco. Incluso Lucas menciona que eran varios días que no habían visto el sol ni las estrellas, ¿no? Y la tempestad era tal que Lucas dice que habían perdido hasta la esperanza de vivir, de salvarse. Y fue justamente en esa situación tan peligrosa, tan temerosa, ¿no?, que Pablo anima y conforta a la tripulación. Y Pablo da 3 consejos a la tripulación. ¿Puede alguien leer, por favor? Amén, pastor. Sí.
Los tres consejos que Pablo le dio son que mantuvieran la calma, Hechos 27, 21 a 26, que se mantengan unidos, Hechos 27 al 32, y que coman, del 33 al 38, pastor. Amén, gracias. Estos son los tres consejos que Pablo da a la tribulación en medio de la tormenta, en medio de las cosas que están viviendo ahí en alta mar. Ahora, uno se pregunta, ¿no? Bueno, ¿de dónde provenía tanta confianza y calma de Pablo ante una situación tan temerosa? ¿De dónde provenía? De Dios únicamente. ¿Alguien puede leer ese texto, por favor? Amén. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Capítulo 27, 23 al 20. Pablo realmente mostró, ¿no? Ante una situación así, una confianza en Dios de manera, podemos decir, inquebrantable. O sea, siempre durante las cosas que le sucedieron a Pablo durante sus viajes misioneros, recuerdan todo lo que le pasó. Y ahora también aquí, en su viaje a Roma, bueno, Pablo siempre descansó en la perfecta voluntad de Dios, cueste lo que cueste. Y es muy importante, hermanos, nuestro conocimiento que tengamos de Dios acerca de sus perfecciones. Porque ellas son las que nos van a sostener en nuestra fidelidad continua a Dios. Cuán importante es conocer al Dios en que nosotros creemos. Y eso le fortaleció a Pablo. Yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Realmente Pablo, un hombre que confiaba plenamente en el Señor y en medio de esa tormenta dando consejos, ¿no? Cálmense, no pierdan, mantengan la calma, mantengámonos unidos. Bueno, hay que comer, ¿no? Ya no habían comido días, ¿no? Así que toda su confianza estaba en Dios. Pero luego vino el naufragio en Malta. Bueno, Pablo tenía toda la confianza, ¿no? De que en alguna isla iban a parar, porque eso dijo Pablo en el versículo 26 del capítulo 27. Bueno, ¿saben qué? En alguna isla vamos a tener que parar y confío que sea así. Y fue así, ¿no? El barco en un arrecife junto a la orilla quedó atascado y por la violencia del mar, Lucas dice que la popa del barco se iba partiendo, así que todos, la única manera de salir era nadando hasta llegar a la orilla, ¿no? del mar y fue así. Todos nadaron y todos salieron, ¿no? a salvos. Y bueno, al final supieron que ese lugar se llamaba Malta. Y cuando la población de Malta se dio cuenta del naufragio, Lucas dice que les recibieron de buena manera, haciendo fuego para que se puedan calentar, para que puedan secar sus ropas, porque está todo mojado y encima era frío, invierno fuerte, lluvia. Pero cuando Pablo comenzó a ayudar trayendo leña para el fuego, fue picado por una serpiente venenosa y en realidad todos esperaban que Pablo muriera en ese instante, pero nada le pasó, ¿no? Y las personas de aquel lugar comenzaron a decir que Pablo era un dios, ¿no? Pero a diferencia de la gente en Listra, recuerdan, ¿no? Estos malteses no intentaron adorar a Pablo. Si lo hubieran intentado hacer, ciertamente Pablo lo hubiera rechazado, ¿no? Pero aquí en Malta no se da ese caso como se dio en Listra. Ahora, algo que sí ocurrió en Malta fue que el hombre principal de Malta llamado Publio
y bueno, algunos comentan y creen que Publio era el gobernador romano de Malta, pero sea cual haya sido el cargo de Publio, Lucas dice que este hombre tenía un padre que estaba enfermo, ardía en fiebre, ¿no? Y cuando Pablo había sido hospedado en su casa por 3 días y se entera de que el padre de Publio está enfermo, él va a verlo y después de haber orado por él, el papá de Publio es sanado. Y cuando la gente se entera de este milagro, comienzan a traer a sus enfermos y también fueron sanados. Y la gente, en agradecimiento a ello, Lucas dice que les atendieron a todos en sus necesidades, y cuando salieron de ahí, después de 3 meses de estar en Malta, la gente le dieron provisiones, ¿no?, que iban a necesitar durante su viaje hasta Roma. ¿Por qué 3 meses? Porque era invierno y no se podía navegar. Miren todo lo que habían pasado, así que en Malta se quedan 3 meses hasta que pase el invierno. Y Pablo, finalmente, después de esos 3 meses, emprende su viaje a Roma y llega a Roma. Ahora, después de estar ahí, ¿no?, en Malta, ahí ustedes pueden visualizar el mapa, llegan a Siracusa, luego a Regio, luego llegan a Puteoli, y luego unos hermanos, Lucas dice que enterándose de que Pablo había llegado a Roma, fueron a recibirle, ¿no?, hasta el foro de Apio y las 3 tabernas. Y Pablo, cuando vio a los hermanos, él da gracias a Dios por ellos y cobró aliento. Y cuando llegaron a Roma, el centurión Julio entrega a los presos al prefecto militar ahí en Roma, pero a Pablo no se le metió a la cárcel donde todos los prisioneros estaban, sino se le permitió vivir aparte, donde un soldado le pueda custodiar. En otras palabras, Pablo fue puesto, ¿no?, bajo arresto domiciliario. Ahora, ¿esto acaso fue pura casualidad? ¿O es que Dios mismo fue quien orquestó todo esto? ¿Qué dicen, hermanos? ¿Fue casual que le sucediera a Pablo que llegando fuera, ¿no?, reciba un arresto domiciliario? Todo fue propósito de Dios, pastor. Fue propósito, pastor. Amén, ¿no? O sea, fue el propósito de Dios. Por supuesto que Dios era quien estaba llevando a cabo, ¿no?, todas las cosas, ¿no?, que su siervo Pablo estaba pasando. Bueno, su promesa, la promesa de parte de Dios era que Pablo debía dar testimonio del evangelio en Roma, y si debía ser así, era necesario que Pablo no sea encarcelado juntamente con los otros presos que estaban, ¿no?, para ser juzgados, sino Pablo debía tener cierta libertad para poder predicar el evangelio, y fue así. Con un arresto domiciliario, bueno, era posible cumplir la tarea de predicar el evangelio en Roma. Ahora, estando ya Pablo en Roma, con un arresto domiciliario, él da su última defensa de los cargos por la que estaba siendo acusado por los líderes judíos, pero esta vez lo hace ante los principales judíos de Roma. Pablo, de hecho, él mismo convoca a los principales judíos de Roma para hacer su 6ª defensa de los cargos que se le acusaba. ¿Alguien puede leer, por favor? Hay 3 puntos importantes que Pablo presenta en esta 6ª defensa. ¿Alguien puede leer? Amén, amén, hermano. Amén, pastor. Amén, hermano. Amén, pastor. Amén. Sí, sí, hermano. ¿Me escucha? Uy, se borró. Sí, 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 le escucho. Amén. Amén. Ya. Dice, afirma no haber hecho nada en contra del pueblo judío y sus costumbres. 28-27. Afirma que los romanos quisieron dejarlo en libertad y que no merecía la muerte, ya que no le habían encontrado culpable de nada. Verso 18. Afirma que los judíos, oponiéndose a su libertad, se vio obligado a apelar a César. Versículo 19. Amén. Gracias, hermana.
Estos son los 3 puntos importantes que Pablo presenta en esta sexta defensa, en esta ocasión ante los principales judíos de Roma. Entonces, ante estas afirmaciones de Pablo, ¿no?, ante su defensa, bueno, los principales judíos de Roma dicen a Pablo que no habían sido informados de nada y que incluso nadie vino desde Judea para denunciar a Pablo o hablar mal de él, ¿no? Sin embargo, estos judíos nos dijeron a Pablo que querían escuchar más acerca de lo que él piensa acerca de la secta que Pablo sigue, ¿no?, porque en todas partes se hablaba mal de eso, ¿no? Y noten eso, ¿no?, que ellos, estos judíos principales de Roma, ¿no?, llaman al cristianismo como una secta, ¿no?, y le dice, queremos escucharte más, Pablo, no hemos recibido ninguna información de las acusaciones en contra tuya desde Judea, pero nosotros, ya que nos estás diciendo tú mismo, pero queremos escucharte acerca de lo que tú piensas acerca de la secta, ¿no?, que tú sigues. Y de hecho Pablo ahí da el testimonio del evangelio en Roma, ahí comienza. Entonces, los principales judíos de Roma y otros que se habían sumado a ellos, en un día donde Pablo juntamente con ellos acordaron reunirse, bueno, ellos fueron los primeros en escuchar el evangelio de Cristo, ¿no?, desde la casa donde Pablo estaba recluido. Y el versículo 23 de Hechos 28 dice, y voy a leer, y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Noten que el contenido del mensaje de Pablo se resume en términos del reino de Dios y de Jesús. Y estos dos términos, reino y Jesús, resumen la predicación, de hecho, ¿no?, de lo que dice ahí al final del versículo 31, cuando dice, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué ocurrió cuando aquellos judíos que se reunieron con Pablo después de escucharle predicar acerca de Cristo? ¿Qué ocurrió? Bueno, unos creyeron y otros no creyeron, así que hubo una división entre los judíos, y creo que esto fue una constante en el libro de Hechos, ¿recuerdan? Hasta aquí, ¿no? Siempre hubo esa división, ¿no? Unos creían, otros no, algunos creen, otros se resisten y se oponen violentamente a Pablo. Bueno, es probable que aquí se vea el mismo patrón. Algunos judíos indudablemente creyeron, pero los judíos en su conjunto, es decir, la sinagoga en un sentido oficial, no aceptaron el testimonio de Pablo sobre Cristo, porque Pablo, antes que se fueran ellos de esa casa, cita una profecía de Isaías que se aplica a ellos por su negativa a escuchar el evangelio de Dios, ¿no? Y Pablo es muy enfático con ellos. Ahora, también quienes reciben el evangelio, aparte de estos ancianos judíos de Roma y quienes le acompañaron también a ellos, también reciben el evangelio en Roma, no solamente los judíos, sino también los gentiles, porque ya en el versículo 30 y 31, que está en sus pantallas, ¿no?, se nos dice que Pablo recibía a todos los que a él venían y les predicaba el reino de Dios y les enseñaba acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Realmente el hecho de que Lucas terminara su libro afirmando que Pablo predicaba de Jesucristo en Roma de manera abierta y sin impedimento, bueno, nos recuerda que la puerta para el anuncio del evangelio está ampliamente abierta y que nosotros en nuestros días debemos continuar extendiendo el evangelio. Pablo, por cierto, permaneció 2 años enteros con arresto domiciliario en Roma. No sabemos qué fue lo que siguió después de este encarcelamiento domiciliario. Creo que el Espíritu Santo quiso que este libro terminara así, porque el anuncio del evangelio continuará hasta que el Señor venga, ¿no? Es más, Lucas no terminó con Pablo, sino ¿con qué? Con el evangelio, con el mensaje del reino, el cual debe continuar siendo predicado.
pecado. Así que, mis hermanos, aquí termina el libro de Hechos con este testimonio del Evangelio por parte de Pablo a Roma. ¿Y cuántos años permaneció Pablo en Roma? 2 años. 2 años. Bueno, hemos recorrido, hermano, todos los 28 capítulos de Hechos, y aquí termina Hechos, los 28 capítulos, pero había unos temas también que debíamos tratar, y eso se va a realizar a través de un taller en línea, ¿no? Que ya el Departamento de Teología lo va a organizar, y nuestro curso estaría terminando hasta aquí, hermanos, ¿ya? Y nuevamente los temitas que tal vez nos falta conforme al sílabus, se va a llevar a través de un taller o un seminario web, creo que lo llaman así, ¿no? Donde ya el Departamento de Educación Teológica lo va a ir coordinando y ya se les va a estar pasando la voz, ¿no? De forma informativa para todos, ya de manera abierta. Entonces, mis hermanos, hasta aquí nuestro curso, y el examen va a venir hasta aquí, y el examen será el día miércoles. Ya el día miércoles lo voy a tener ya en la plataforma, y lo van a dar a través de la plataforma. ¿Alguna pregunta, hermanitos? Pastor, una consulta. ¿El examen tenemos que dar el mismo miércoles que lo sube? Sí, ese día, porque Ese mismo día. van a tener días para que estudien. No creo que si lo cuelgo. El Claro, miércoles. claro, mi El pregunta es si miércoles. ese mismo día se responde y ya otro día Sí, no se puede responder. no, otro día no se va a poder responder. ¿Y ¿Ya? a partir de qué hora más o menos estará puesto, Pastor? Desde la mañana va a estar. Ay. Pastor, una última consulta. En el aula virtual, en lo que es para responder el cuestionario 7 y 6, si no me equivoco, de la lectura de Hechos, no se puede ver los puntajes como en ¿No nosotros. ¿No sale la nota? En el 7 creo que no sale. Y cuando mueves tu mouse ahí, no sale, porque creo que le han actualizado la plataforma, algo así. Y entonces voy a volver a revisarlo, Pastor. Sí, a ver, de repente yo lo voy a ver en estos días, y les aviso. Ya que, Pero Pastor, sí debe gracias. salir, sí debe salir. Ya, Maita, gracias más bien por avisarme. ¿Otra pregunta, hermanitos? Pastor, disculpe, ¿para este miércoles o para la próxima semana el examen? No, para este miércoles. Ya, pastor, muy amable, gracias. Ya. ¿Alguien más, hermanitos? ¿Alguna pregunta? Lo que hemos hablado tal vez, o sobre... Pastor, disculpe, Sí. examen, ¿hay un horario para dar el examen? Sí, va a haber un horario, va a ser hasta las 11:59 seguramente, del día miércoles. Y lo que no podemos a esta hora porque estamos trabajando. No, desde la mañana va a ser, hermana, desde la mañana hasta las 11:59 de la noche, hasta medianoche. Ya, pastor, gracias. Ajá. Bien, hermanitos, otra pregunta tal vez. Ninguna, todo claro. Entonces, sí, sí, disculpe. Sí, quizás una última consulta. Quizás ya fuera del libro de Hechos, ¿no? Justo ya terminando en este versículo 31. Y según las cartas de Pablo, que le escribió luego de esto, ¿qué pasó con Pablo? Sabemos, creo que por la traición fue decapitado. Pero no sé si algo más nos puede comentar, digamos, ya fuera del libro de Hechos, ¿no? Sí. Bueno, no sabemos explícitamente qué es lo que sucedió después de este encarcelamiento domiciliario. Por cierto, aparte de este encarcelamiento tuvo otro, según la historia, pero
lo que sí podemos saber a través de la carta, ¿no? A Tito, a Timoteo, ¿no? Especialmente a Timoteo, donde él ya se despide de él, dejándole allá en Éfeso como pastor, donde él dice, no he acabado la carrera, ¿no? He guardado la fe. Y yo creo que, hermanos, dentro de este libro de Hechos que hemos visto, la vida del apóstol Pablo, nos deja un gran ejemplo a cada uno de nosotros. Es el hecho de comenzar bien la carrera cristiana y terminar bien la carrera cristiana. A veces comenzamos bien, pero terminamos mal. Yo creo que eso es el punto de reflexión si nos ponemos a analizar un poco en la vida de Pablo. La fidelidad a Dios, la fidelidad al Evangelio, le costó su propia vida, ¿no? Comenzó bien y terminó bien. Y de esa manera creo que cada uno de nosotros estamos llamados a vivir. Comenzar bien la carrera cristiana y terminar bien la carrera cristiana. Y el Señor pueda decirnos, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel y en lo mucho te pondré. Así que, mis hermanos, quisiera que se queden, ¿no?, con estas palabras y también, ¿no?, con lo que hemos ido aprendiendo, ¿no? Tal vez ha sido rápido los temas que hemos tratado, ¿no? Pero creo que el Señor nos va edificando en lo poco que aprendemos, eso se queda en nuestras mentes, ¿no? Y ponerlo en práctica y vivirlo, ¿no? Sí, hermano, gracias. Bien, no hay otra pregunta, hermanitos, para cerrar ya y despedirnos de la clase. Conmigo va a ser hasta... Sí, hermano Aldair. Pastor, ¿qué tal? Buenas noches. Una consulta. No sé si podría habilitar el cuestionario número 2. Es el único cuestionario que no llegué a realizarlo, porque estuvo por el tiempo. No Creo que está se cerró el día de ayer. No está está... habilitado. Ah, El 2 digo. era hasta el 27, ¿no? Sí, estaba hasta ayer. Ayer ingresé y ya no estaba ya. Entonces, si era hasta ayer, se terminó. ¿Puede volverlo a habilitar, pastor? Porque vi que el cuestionario de entrada sí se habilitó después. Ya. Sí, pastor, porfa, porque yo no puedo dar el cuestionario el 1 y el 2. A partir del 3 comencé a poder dar. Ya, hermano, me están pidiendo gracias, ¿no? Por favor, pastor. Ya, muy bien. Ya lo voy a habilitar, hermanos, hasta el día miércoles. Ya lo voy a volver a habilitar. Y ya a partir del miércoles sí, ya no hay nada que hacer, ¿no? Lo voy a habilitar hasta el miércoles, hermanos, y para los que no han podido dar, ¿ya? Ya, pastor, el 1 y el 2, por favor, pastor. Muchas gracias, pastor. Los demás también, pastor, por favor. Todo lo voy a habilitar, todo lo voy a habilitar. Ya, pastor, gracias. Ya, hermanitos. Bien, conmigo, hermanos, será hasta otra oportunidad, si Dios quiere así, ¿ya? Entonces, mucho gusto de haberles conocido a cada uno de ustedes de manera virtual, ¿no? Y que el Señor nos haya ayudado, edificado nuestras vidas a través de este curso de Hechos de los Apóstoles. Vamos a orar. Muchas gracias. Vamos a orar, hermano. Gracias. Padre, gracias por este curso que hemos tenido, Hechos de los Apóstoles. Realmente, Padre, es un libro donde encontramos, Padre, el trabajo del Espíritu Santo, también de tu Hijo Jesucristo y de usted mismo. Señor, siempre la Trinidad, trabajando juntos. Padre, sabemos que tú eres un Dios soberano, que tienes el control absoluto de todas las cosas. Señor, tu Evangelio, Señor, no ha quedado en Jerusalén, se sigue extendiendo en todo el mundo. Y nosotros, Padre, simplemente somos mensajeros tuyos, Señor, siervos tuyos, que tenemos, Padre, el privilegio de llevar, de anunciar tu palabra. Señor, aquel tesoro, puestas en vasos de barro. Que somos, Padre,
momentáneos, somos cambiables. Señor, gracias por darnos ese privilegio. Señor, y en donde tú nos has colocado, ayúdanos a ser fieles, siervos tuyos. Señor, donde no podemos quebrantar tu palabra, sino anunciar tu evangelio tal como tú lo estableces en tus escrituras. Bendito Dios, gracias por la vida de mis hermanos, por cada uno de ellos. Ayúdalos, Padre, a que puedan crecer, madurar en su fe. No se trata solo de conocimiento, Padre, el estudio de tu palabra, sino, Padre, es que a través de ella nuestra vida sea moldeada al carácter de tu Hijo Jesucristo. La meta de todo cristiano es ser como Cristo, ser como tu Hijo Jesucristo. Padre, gracias por mis hermanos y gracias por este curso de hechos. Te agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos, a cada uno de ustedes. Amén, pastor. Bendiciones, cuídense. Bendiciones, pastor. Bendiciones, pastor. Dios les bendiga. Dios le bendiga, pastor. Dios le bendiga. Dios le bendiga, pastor. Bueno, todo nos estamos viendo. Bendiciones, pastor. Bendiciones, bendiciones. Hasta mañana.